días o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para los que no estaban aquí el viernes, reciban un saludo de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión, por cuanto nuestro tema es la trayectoria de la semilla sembrada en Génesis capítulo 3, leemos Génesis capítulo 3, donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y el polvo volverás.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la trayectoria de la semilla sembrada en Génesis. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Génesis es el comienzo, el principio. En el libro de la Génesis están todas las semillas, tanto de árboles y toda vegetación, de peces, de aves, de animales y también de la raza humana. En Génesis comenzó todo. Allí está la semilla, la simiente que comenzó, y a través de toda la historia bíblica encontramos cómo esas simientes, tanto de árboles, o sea, de la vegetación, como también de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces y también de la raza humana, han ido poblando la tierra y cómo se han multiplicado en la tierra. Pero todo comenzó en el Génesis. Ahora encontramos que allí en el Génesis estaba el bien y el mal. Estaba el árbol de ciencia del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Cuando se nos muestra el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal, las personas que no comprenden piensan seguida en un árbol literal. Pero ¿quién es el árbol de la vida? Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el árbol de la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién es el árbol de ciencia del bien y del mal? El diablo, el cual fue un arcángel muy importante en el cielo llamado Lucero, el cual se rebeló en contra de Dios. Ahora, allí estaba Cristo, el árbol de la vida, en su cuerpo angelical, en el huerto del Edén. Y era él que visitaba a Adán todos los días. En Cristo, en su cuerpo angelical, estaba Dios. Dios en toda su plenitud. Cristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual encontramos en todo el Antiguo Testamento apareciéndole a sus profetas del Antiguo Testamento. Le apareció también a Noé, le apareció a Abraham en diferentes ocasiones, le apareció como Melquisedec y le apareció también como Elohim, y le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Esos fueron los tres ángeles que le aparecieron a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, en el capítulo 18 del Génesis y el capítulo 19 ya
los encontramos con Lot, sacando a Lot de Sodoma antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Ahora encontramos que el ángel de Jehová es el mismo Melquisedec, es el mismo Elohim, es el mismo que le apareció a Moisés en aquella luz, en aquella zarza, en aquel árbol, y le dijo el ángel de Jehová a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo puede ser el ángel de Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical, en el cual Dios está en toda su plenitud. Por eso Dios en Cristo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Jesucristo estaba, está y estará la plenitud de la divinidad. Ahora, por eso es que Jesucristo podía decir antes que Abraham fuera o fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto. ¿Ven lo sencillo que es en la Biblia? Todo es sencillo. Ahora, encontramos que Cristo en su cuerpo angelical es el árbol de la vida allá en el libro del Génesis, en el huerto del Edén. Ahora, para el ser humano poder comer del árbol, de uno de los dos árboles, tenía que hacerse carne el árbol del cual el ser humano iba a comer. Por cuanto el ser humano tenía libre albedrío, el ser humano sería el que elegiría de qué árbol él comería. Y ahora de eso iba a depender que la reproducción del ser humano. El ser humano sí comía del árbol de ciencia del bien y del mal. El ser humano vendría a ser mortal, porque el día que comiera de ese árbol moriría. Se convertiría en un ser mortal, corruptible y temporal. Su cuerpo no podría vivir eternamente. Adán se encontraba en una etapa de prueba, en donde él era probado para ver si se mantenía en obediencia a la palabra de Dios dada a él. Dios le dijo que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Y luego eso mismo se le enseñó a Adán a Eva, su esposa. Pues cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, todavía Eva no había venido a existencia. ¿Dónde estaba Eva? Estaba en Adán. Pero luego fue que más adelante Dios del costado de Adán, luego de colocar sueños sobre Adán, luego sacó de su costado una costilla, dice la Escritura, y de ahí le formó una compañera a Adán. Formó un cuerpo femenino y en ese cuerpo colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, lo colocó en esa compañera que Dios le hizo a Adán. Pues en Adán, antes de tener su compañera, en Adán estaba Eva. Por lo tanto, en Adán estaba el espíritu masculino y el espíritu femenino. Ahora, Dios separó el espíritu femenino en un cuerpo femenino que creó del mismo cuerpo de Adán, de una parte de Adán, del costado de Adán. Por eso
la mujer es parte del hombre. Cuando despertó Adán y vio a Eva, antes no se llamaba Eva sino Isha, cuando Adán la vio, dijo: esto es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. No se parecía a ninguno de los animales del campo, sino que se parecía ¿a quién? A Adán. Y la llamó varona, porque del varón fue tomada. Adán era Isho y Eva, Adán la llamó Isha, o sea, varona. Isha significa varona. Ahora encontramos que Adán se puso muy contento. Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno que el hombre esté solo, pues eso es así. Ahora encontramos que Dios le dio una compañera, una ayuda idónea. Si es una ayuda idónea, es para ayudar ¿a quién? Al hombre. No fue hecho el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, para que el hombre no esté solo y para que ayude al hombre. Y para que el hombre la ame, la trate con amor, la trate con cariño y le dé gracias a Dios por esa compañera, esa ayuda idónea. Y sepa que es carne de su carne. Cuando el ministro los casa, ahí viene a ser una sola carne. Como cuando Adán recibe a su compañera, su ayuda idónea que Dios le dio, ahí vino a ser Eva, la compañera idónea para Adán. Adán la amó. Pues vean, salió ¿de dónde? De su costado. Por eso es que decimos siempre: yo te amo con todo mi corazón. ¿Ve? Siempre hablamos así en términos poéticos, pero vean, es porque también la mujer fue sacada de su costado. Por lo tanto, no es para ser pisoteada, sino para ser amada. Y ser agradecidos a Dios por darnos una compañera. Y la mujer ser agradecida a Dios por ser parte de un hombre que Dios ha colocado en su vida. Ahora, en el cielo, cuando estemos en el nuevo cuerpo, cada hombre tendrá su compañera, no para tener niños, pero tendrá una compañera, la que Dios predestinó para la persona desde antes de la fundación del mundo. Y casi todos los hijos de Dios, al estar en la tierra, han conseguido la compañera que tendrán en la eternidad. Por eso, cuando un joven desea ya tener a su compañera, debe orar a Dios y pedirle a Dios que, así como le proveyó a Adán una compañera idónea, le provea una compañera idónea, para que así, cuando se enamore un joven, se enamore de la que Dios tiene para él. Y así se casen y vengan a ser una sola carne. Y así lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó es lo que Dios, desde la fundación del mundo, predestinó para ese hombre. Y al llegar a la tierra, tienen la oportunidad de esas dos personas
unirse en el santo estado del matrimonio y venir a ser una sola carne. Ahora, siendo que en la tierra, en el planeta Tierra desde el Génesis, encontramos que surgió el bien y el mal, pues encontramos que en el árbol de ciencia del bien y del mal, que es Lucero, el diablo, está todo eso, todo el mal y la muerte, y en Cristo, el árbol de la vida, está la vida eterna. Ahora, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgieron los malos en la tierra? Encontramos que para el ser humano comer de uno de los dos árboles, recuerden que el árbol de la vida es Cristo en su cuerpo angelical, y el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo Lucero en su cuerpo espiritual, en espíritu. El espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y ahora, el ser humano tenía que esperar, si iba a comer del árbol de la vida, tenía que esperar a que el árbol de la vida se hiciera carne para poder comer de él. Y entonces traer hijos e hijas de Dios con vida eterna. Traer hijos e hijas de Dios inmortales en cuerpos físicos, pero con vida eterna. Y esto sería por creación divina. En la misma forma en que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Ahora encontramos que el diablo se hizo carne en la serpiente y engañó a Eva. Vean, por eso fue que el ser humano comió del árbol de ciencia del bien y del mal, porque se hizo carne el diablo en la serpiente. La serpiente era en ese tiempo un animal muy parecido al ser humano, pero era un animal porque no tenía alma, y era un gigante. Ahora, la Escritura nos dice, y la misma Eva dice, que la serpiente la engañó. Ella, la serpiente, la hizo razonar y engañó a Eva. Eva se puso a razonar lo que Dios había dicho, y lo que Dios ha dicho es así y no hay que razonarlo. Es como Dios lo ha dicho. El día que comieran del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirían. Ahora vamos a ver lo que dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora podemos ver que Eva fue engañada en sus sentidos, porque el ser humano en su espíritu, así como en su cuerpo, tiene 5 sentidos. El ser humano en su espíritu tiene 5 sentidos también.
Ahora encontramos que en su espíritu el ser humano tiene el sentido de la razón o razonar, tiene también otros sentidos que funcionan en el interior de la persona. Ahora, por cuanto el ser humano tiene diferentes sentidos, la imaginación también es uno de los sentidos del espíritu del ser humano. Ahora, Eva fue engañada en los sentidos, la serpiente en la cual estaba el diablo, y usando la serpiente, el diablo la serpiente, la engañó en los sentidos y entonces Eva pecó. Y luego hizo pecar a Adán, pues Adán amaba mucho a Eva y no quiso perderla. Él sabía lo que hacía, pero la amaba mucho y no quiso perderla. Si Adán no la recibía, Eva pasaría por la misma situación de la serpiente. Vean, Dios maldijo la serpiente por lo que hizo y dejó la serpiente de ser como era un animal erecto, que hablaba, que razonaba, era muy inteligente, era un gigante y vino a ser un reptil. Ahora, la serpiente, por cuanto engañó a Eva, dejó simiente. Y por eso es que, vean ustedes lo que nos dice aquí, lo que dice aquí Dios. Cuando echa la maldición sobre la serpiente, dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora la simiente de la mujer es Cristo, el cual vendría y sería herido en el calcañar. Por eso fue crucificado y fue herido en los tobillos o talones y en las manos. Ahora encontramos que la simiente de la mujer es un hombre, Jesucristo. Es la simiente de la mujer en el término profético del que vendría y heriría a la serpiente en la cabeza. Ahora, siendo que el diablo estaba en la serpiente, Cristo heriría al diablo en la cabeza. Ahora, si la simiente de la mujer es un hombre, ¿qué es la simiente de la serpiente? Vean, comenzó la simiente de la serpiente con Caín. Ahora vean ustedes en San 1 de Juan capítulo 3 de 1 de Juan verso 12 dice, 11 en adelante, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿De quién era Caín? Del maligno. ¿Quién era el maligno allí en el huerto del Edén? ¿Adán o la serpiente? La serpiente que engañó a Eva, en el cual estaba el diablo hecho carne, y por eso, al hacerse carne en la serpiente, pudo engañar a Eva y Eva comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y ahora el fruto fue Caín. Ahora encontramos que Caín no amaba, como tampoco el diablo ama a nadie, y como tampoco la serpiente amaba. Encontramos que mató Caín a su hermano Abel, hermano por parte de madre, por supuesto, porque Eva vino a ser madre de todos los vivientes, de los buenos y de los malos. Tuvo a Caín, el malo, hijo del malo, y tuvo a Abel, hijo del bueno. Ahora encontramos aquí las semillas de la raza humana. Y ahora hay algo muy importante aquí, en el capítulo 4 del Génesis, verso 13 en adelante, dice: y aconteció cantando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora Caín y Abel van a ofrecer a Dios una ofrenda. Caín ofrece una ofrenda a Dios de los frutos del campo. Abel ofrece una ofrenda a Dios. ¿De qué? De los primogénitos de sus ovejas. Y sacrifica a Dios el sacrificio por el pecado, y es aceptado por Dios. Y la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Por qué? Vean, los dos eran religiosos, los dos sabían que Dios existía, los dos estaban adorando a Dios, pero uno lo hacía incorrectamente y el otro lo estaba haciendo correctamente. Ahora encontramos que cuando Dios dio pieles a Adán y a Eva para vestir la desnudez de ellos, un animalito tuvo que morir. Y ahora, desde ahí en adelante, el ser humano ha estado sacrificando a Dios animalitos hasta el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. ¿Y por qué tenían que sacrificar a Dios animalitos? Por el pecado. Porque con esos sacrificios, cuando las personas confesaban a Dios sus pecados y ofrecían el sacrificio por el pecado, la sangre de esos animalitos cubría el pecado de las personas. Y esos sacrificios y esa sangre derramada de esos animalitos era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenían ese valor delante de Dios en lo que llegaba el sacrificio perfecto. Adán tenía esa revelación y Abel también tenía esta revelación. Por eso dice San Pablo en Hebreos capítulo 11 que Abel, por la fe, ofreció a Dios una ofrenda, un sacrificio mejor que la de Caín. No
hay sacrificio mejor, más excelente ante Dios que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna otra ofrenda, ningún otro sacrificio es válido delante de Dios en el Nuevo Testamento para el ser humano. No puede decir al ser humano, no, es que yo no me meto con nadie, yo soy una persona buena, por lo tanto Dios me va a llevar al cielo. Si no tiene el sacrificio de Cristo, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted se encuentra como Caín. Ahora, vean ustedes, el sacrificio de Caín no tenía un animalito sacrificado, no tenía sangre. Por lo tanto, lo que Caín trajo ante la presencia de Dios no significaba nada delante de Dios. No significaba, no representaba a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ve? Por eso fue rechazado por Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento los creyentes en Dios ofrecían a Dios sacrificios de animalitos. Ahora, la religión de Caín, vean, no tenía el sacrificio por el pecado y la sangre derramada que cubriría a la persona de pecado, cubriría el pecado de las personas en lo que llegaba el sacrificio de Cristo. Por tanto, el pecado de Caín era visto por Dios, estaba al descubierto. El de Abel, los pecados de Abel estaban cubiertos por la sangre del sacrificio que él ofreció a Dios. Por lo tanto, Dios no veía los pecados de Abel. Eran pasados por alto porque eran escondidos con la sangre, por la sangre del sacrificio que ellos ofrecían. Ahora en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo no cubre los pecados, no los esconde, sino que los quita, porque es un sacrificio perfecto realizado por el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, del cual Juan el Bautista dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vean si en el tipo y figura y en el Antiguo Testamento, Dios no veía los pecados del ser humano cuando eran cubiertos por esos sacrificios y la sangre de esos sacrificios. ¿Cómo será en el Nuevo Testamento cuando los pecados son quitados por la sangre de Cristo? Estamos en un tiempo superior al tiempo del Antiguo Testamento. Y ahora todo ser humano, sin la necesidad de buscar en medio de sus ovejas o ir a comprar un corderito para sacrificarlo ante Dios y sus pecados confesados a Dios ser perdonados y ser cubiertos con la sangre de esos animalitos. Ahora el ser humano tiene, todo ser humano, el mismo sacrificio por el pecado y la misma sangre para limpiarle de todo pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Y así como el pueblo hebreo tenía que ofrecer a Dios el sacrificio por el pecado, el día 10 del mes séptimo de cada año, el sacrificio del macho cabrío, para ser reconciliados con Dios, ahora todo ser humano tiene la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Sus pecados confesados a Dios, ser perdonados, porque ya no tiene usted que responder por los pecados de Adán y Eva. Es por los suyos que usted responde. Ya el pecado original Dios lo quitó en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quitó el pecado. Ahora cada persona responde por sus pecados. Y si no confiesa a Cristo sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador, y lava sus pecados en la sangre de Cristo, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego recibe el Espíritu Santo que Cristo le da. Si no lo hace así, ¿qué sucede con la persona? Pues sus pecados permanecen en la persona. Y por consiguiente, si la persona muere, no va a ir al cielo. ¿Por qué?
porque no lavó sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora vean lo que dice Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Es un asunto de creer o no creer. No cree, pues es condenado. Cree y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua, será salvo. Porque la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, confesando a Cristo sus pecados, y ha sido bautizado en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le da su Espíritu Santo y produce en la persona el nuevo nacimiento. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, esto está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Por qué se requiere el nuevo nacimiento? Porque con la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano perdió el derecho a la vida eterna. Cayó de la vida eterna. Y el ser humano, Adán, siendo el rey del planeta Tierra completo y heredero del planeta Tierra completo, perdió su herencia. El diablo se la quitó. Y por eso encontramos que la simiente o descendencia del diablo ha sido la que se ha apoderado del planeta Tierra completo. Y por eso encontramos que Caín mató a su hermano. Vean, él quería apoderarse del planeta Tierra completo. Por eso ustedes encuentran a través de la historia de la raza humana que Caín luego fue a otro territorio y allá tuvo sus hijos a través, por supuesto, de una hija de Adán y Eva, y esa descendencia de Caín estableció una ciudad también, Caín con su descendencia, y fue la raza maligna. Vean ustedes cómo entró la raza del malo a la tierra. Por eso dice la Escritura que les leí, no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano Abel. Ahora Dios le dio una nueva simiente buena a Adán y a Eva, y fue Set. Y ahí están las dos líneas, una línea buena, la descendencia de Adán y Eva por medio de Set, y una descendencia mala, la descendencia de Caín. Allí en el Génesis comenzaron esas dos semillas. Y ahora encontramos que a través de la historia, los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set, toda esa descendencia, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas, y tuvieron hijos, y fueron la gente grande y valiente de ese tiempo, y la tierra se corrompió, y Dios estableció
que destruiría la humanidad con un diluvio. Esto está en el capítulo 6 del Génesis. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hombres de los cuales habla aquí es Caín y su descendencia. Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios aquí son los descendientes de Set. Set usted encuentra en la genealogía, vamos a ver, en un lugar aquí, vamos a ver dónde podemos en San Lucas. Vamos a ver en San Lucas lo que nos dice acerca de esta línea de descendencia buena. San Lucas capítulo 3, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, y así sigue mencionando su ascendencia. Hasta que llega, vean ustedes aquí, llega aquí a David, dice hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelé, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La descendencia de los hijos de Dios. Y ahora encontramos que los hijos de Dios aquí, que ven a las hijas de los hombres, a las hijas de la descendencia de Caín, que son hermosas, y escogen entre ellas para sí mujeres, y así se mezcla la descendencia de Set. La descendencia de los hijos de Dios se mezcla con la descendencia de Caín. Y eso desagradó a Dios. La tierra estaba llena de violencia. Vean, porque el primero, Caín, era una persona violenta que mató a su hermano por celo religioso, porque Dios no aceptó su ofrenda, porque esa ofrenda no tenía ningún valor delante de Dios, porque no representaba el sacrificio de Cristo. Y toda cosa
que no tenga que ver con Cristo y su sacrificio, no significa nada delante de Dios, por más religioso que sea lo que usted ofrezca a Dios. Por eso San Pablo decía, todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve? Tiene que estar ligado a Jesucristo nuestro Salvador. Toda adoración y toda labor que hagamos en favor de Dios y su obra. Ahora veamos lo que sucedió. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas eran sus días 120 años. De ahí en adelante, 120 años transcurrirían y vendría el diluvio. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones, estos fueron los valientes de la antigüedad. Vamos a ver, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya Dios dictó su sentencia. Pero ahora vean lo que sucedió. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ahora, ¿por qué Noé era justo? ¿Por qué Dios vio a Noé y lo vio como un hombre justo? Porque Noé ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado. Ofrecía animalitos por sus pecados, y por consiguiente la sangre de sus animalitos cubría sus pecados. Dios no puede destruir al justo con los injustos. Aunque la raza humana se había mezclado, los hijos de Dios con los hijos de los hombres, la descendencia de Set con la descendencia de Caín se habían mezclado, pero vean, todavía quedaban personas que amaban a Dios, servían a Dios. Esta línea de los justos que servía a Dios y que tenía como profeta a Noé. Ahora Noé es un profeta dispensacional con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, es un profeta grande ante la presencia de Dios. Enoc había sido traspuesto al cielo para no ver muerte, pues Enoc había caminado con Dios, y a los 365 años se lo llevó Dios para no ver muerte. ¿Qué tenía Noé? ¿Qué revelación, qué revelación tenía Enoc por la cual pudo ser llevado al cielo? Dice Judas capítulo 1, verso 14 al 15, la revelación que Enoc tenía. Y esa es la revelación que tendrá cada escogido de Dios en el día posterior para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque en Enoc
están representados los escogidos de Dios del día postrero, que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Judas capítulo 1, verso 14 al 15 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Dan, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Enoc está profetizando de la segunda venida de Cristo con sus decenas de santos, sus santas decenas de millares de santos. Esas santas decenas de millares son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Cuando Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad en el cielo, conforme a Apocalipsis capítulo 5, Él resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y ahí estarán las decenas de millares del Señor. Esos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, que vienen con Él, con Cristo. Cristo viniendo en un caballo blanco, con Él vienen otros, y son los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que serán transformados. Los que vivimos y los que han partido serán resucitados en cuerpos glorificados. Vean, aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ven lo mismo que dice allá? Viene con sus decenas de millares para hacer juicio, para juzgar. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Por qué tiene un nombre que ninguno conocía, sino él mismo? Porque su segunda venida es con un nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por tanto, el Verbo de Dios, viniendo en el día postrero, tendrá un nombre nuevo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Y en San Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. El Verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el árbol de la vida, se hizo carne. Por eso él podía decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Y ahora vean la forma de comer del árbol de la vida, el cual es Cristo nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Así comemos del árbol de la vida y obtenemos vida eterna, y somos restaurados a la vida eterna. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Un cuerpo angelical igual al cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el cuerpo angelical de nuestro Señor Jesucristo es llamado el ángel de Jehová. Esa misma clase de cuerpo espiritual Él nos da cuando lo recibimos, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos da su Espíritu Santo, y nos da así el nuevo nacimiento, y nos da un cuerpo angelical, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y así quedamos colocados, ¿dónde? En el reino de Jesucristo
nuestro Salvador. Cuando nacimos en la tierra a través de nuestros padres terrenales, nacimos en el reino de las tinieblas, porque el maligno le ganó a Adán la batalla y se apoderó de todo el planeta Tierra y estableció el maligno su reino en la tierra. Por lo tanto, al nacer la persona en la tierra por medio de nuestros padres terrenales, nacemos en el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas en lo espiritual es la quinta dimensión. Y el reino de las tinieblas físico es el reino sobre este planeta Tierra que está controlado por el maligno. Que el diablo es el que está controlando la tierra. Vamos a ver, si estuviera Jesucristo con nosotros y le hiciéramos esta pregunta y le preguntásemos quién es el príncipe de esta tierra, vamos a ver qué diría el Señor. San Juan, capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Dice Cristo, el diablo. Porque le arrebató a Adán el planeta Tierra completo. Y el diablo encontramos que estaba reinando, gobernando a través de Caín y a través de toda esa descendencia de Caín. Ahora veamos en San Juan otra vez, capítulo 14, verso 30, lo que nos dice Cristo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Aquí menciona nuevamente al príncipe de este mundo como el diablo. Y en el capítulo 16, verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso el diablo está condenado. Lo que le falta es ser echado al lago de fuego. Ahora, cuando Cristo estuvo ayunando por 40 días en el desierto, luego de terminado su ayuno, vamos a ver lo que sucedió. Capítulo 4, verso 1 en adelante dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora podemos ver que ninguna persona puede estar tentando a Dios, por ejemplo, tirándose de un lugar y diciendo, como la Biblia dice que va a mandar sus ángeles, me voy a tirar de aquí. Pues mira, va a caer al piso y va a morir, pues está tentando a Dios. O si se tira al agua y no sabe nadar, y se tira a un río o se tira al mar, y dice, pues Dios me va a cuidar porque yo soy un hijo de Dios. Puede venir un tiburón y comérselo, o puede ahogarse si no sabe nadar. ¿Ve? Porque la persona está tentando a Dios. Ahora, Dios lo puede librar si pasa por un momento en que lo tiren al agua o lo echen al fuego, como pasó con Daniel y con los amigos de Daniel, o lo echen a los leones. Dios lo puede cuidar. Pero si se tira la persona a los leones, pues sabe que los leones comen gente. Así es que no van a jugar los leones con la persona. No puede la persona tentar a Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, Cristo adoraba y servía a Dios. No iba a adorar al diablo y no iba a servir al diablo. Ahora el diablo, vean ustedes, siendo el príncipe de este mundo, todos los reinos de este mundo están en las manos de él en todas las generaciones, porque le arrebató el planeta Tierra y la herencia completa del planeta Tierra a Adán en la caída allá del ser humano. Pero Dios tomó el título de propiedad y lo tiene en su diestra. En Apocalipsis capítulo 5 aparece Dios sentado en su trono con el libro sellado con los 7 sellos. Ese es el libro, el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, el diablo, aunque es el príncipe de este mundo y le arrebató la herencia a Adán, no tiene título de propiedad. Por lo tanto, es un invasor que será sacado fuera, porque así Dios lo ha determinado. Y será entregado del planeta Tierra de nuevo a los hijos e hijas de Dios. Ahora, todo esto tiene un proceso, el cual Cristo está llevando a cabo desde que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Todos los nombres de los hijos e hijas de Dios están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Ahora, todos los que vendrán a formar parte de la iglesia de Jesucristo están escritos ahí en ese libro, que es el libro de la vida del Cordero. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. O sea que ninguna persona de sí mismo puede decir:
yo voy a buscar a Dios. No, es Dios el que busca al hombre. Es Dios el que busca sus ovejas y las trae a Cristo el buen pastor para que les dé vida eterna. Y ese llamado la persona lo siente acá en el alma, cuando entra la palabra, la voz de Cristo a su alma, y el Espíritu la coloca ahí, y la persona sabe que Dios lo está llamando, sabe que Dios le está hablando ahí, en lo profundo de su alma. Es una experiencia personal que tiene el individuo con Dios. Él sabe que es la voz de Dios. Él sabe que le está hablando acá en lo profundo de su alma. Y él sabe que lo está llamando. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Reconoce que eres un hijo de Dios y que Dios te está llamando. Tú eres una oveja del Señor y Cristo ha sido enviado para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre, las cuales con la caída del ser humano se perdieron, pero ahora son buscadas por Cristo y son halladas y son colocadas en el redil de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así es como la simiente buena, la simiente de los hijos e hijas de Dios, son recogidos de edad en edad. Y ahora, la simiente mala, miren lo que dice el profeta Daniel, que estarán haciendo siempre. Y el profeta Daniel nos habla de esto y nos habla claramente. Vamos a ver Daniel capítulo 12 verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? Por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Aquí el arcángel Gabriel, ven ustedes, y el varón que está sobre las aguas del río, ven ustedes, le están dando al profeta Daniel esta revelación, pero Daniel oyó y no entendió. Vamos a ver. Y yo oí, mas no entendí. Verso 8 en adelante. Yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ahora nos ha tocado a nosotros vivir en el tiempo del fin. Por lo tanto, es para este tiempo en que serán abiertas estas palabras proféticas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y desde la muerte de Cristo en adelante, y desde el día de Pentecostés hacia acá, han estado siendo limpiados de sus pecados todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y han estado siendo emblanquecidos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y purificados. Ahora, ¿qué será? Eso es para la simiente buena. ¿Y ahora qué es para la simiente mala? Dice: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ahora, la diferencia entre los impíos, la simiente mala, y la simiente buena es que los impíos no entenderán, y los entendidos, la simiente buena, entenderá. Entenderá que hay un programa de redención para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y así recibir un espíritu de la sexta dimensión y recibir un cuerpo angelical
de la sexta dimensión, y así obtener el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo. Y ahora no tienen que buscar un animalito, no tienen que sacrificar un animalito, porque ya nuestro sacrificio por el pecado fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio suyo y el mío, para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios con su sangre de todo pecado, ser limpiados, ser emblanquecidos y ser purificados. Y obtener así un cuerpo angelical, y así ser colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean, lo que ocurre es que Él, como sacó al pueblo hebreo de Egipto, el cual fue Cristo el que los libertó, Cristo en su cuerpo angelical, ahora Cristo ha estado libertando en el segundo éxodo a los hijos e hijas de Dios. ¿De dónde los ha estado libertando? Del reino del maligno. Los ha estado libertando del reino de las tinieblas. Los ha estado libertando de la quinta dimensión. El príncipe de las tinieblas es del diablo. Su reino es del reino de las tinieblas. Y este es el reino que gobierna la humanidad. Ahora miren ustedes. Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz son los hijos e hijas de Dios y tienen una herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, los libertó del faraón, que representa al diablo, y del imperio del faraón, que representa el imperio de las tinieblas. Porque en ese reino y en ese faraón estaba el diablo manifestado y tenía esclavizado al pueblo hebreo. Y ahora Cristo nos liberta del reino de las tinieblas, nos liberta de las tinieblas y nos traslada a su reino. Nos liberta de la potestad, del poder e imperio de las tinieblas, del diablo, y nos coloca en su reino. Nos liberta de la quinta dimensión, nos liberta del infierno y de la muerte y del diablo, y nos coloca Cristo en su reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora, al nacer en la tierra, recibimos un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, y un espíritu del mundo, de la quinta dimensión, un espíritu del mundo, de la dimensión de las tinieblas, de la dimensión del maligno. Por eso, el ser humano es inclinado hacia el mal. Pero ahora Cristo, al darnos su Espíritu Santo, produce en nosotros el nuevo nacimiento y nos da un espíritu del cielo. Nos da un cuerpo espiritual, teofánico, angelical, como su propio cuerpo angelical. Y ese cuerpo angelical es de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Por eso cuando el creyente en Cristo nacido de nuevo muere físicamente en la tierra, va a vivir al paraíso en ese cuerpo angelical. Y es allá como los ángeles, vive en un cuerpo como el cuerpo de los ángeles. Y tiene la promesa que cuando Cristo complete su iglesia, Cristo se levantará del trono del Padre y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. Nuevos cuerpos para los creyentes en Cristo. Y será un cuerpo como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y será jovencito para toda la eternidad. Nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará, nunca tendrá problemas de ninguna clase. Y
representará de 18 a 21 años de edad, lo que todos hemos deseado tener siempre, la juventud eterna. Todo eso es para la simiente de Dios, la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Y ahora, los que estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resucitan, entonces nosotros seremos transformados. Seremos transformados y entonces tendremos el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y eso es prometido para la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Él lleva a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario y nos da un cuerpo teofánico angelical. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos da su Espíritu Santo, produce en nosotros el nuevo nacimiento, y nos da un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y así nacemos en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero nos falta el cuerpo físico, con el cual entraremos al reino físico de nuestro amado Señor Jesucristo, que será establecido en este planeta Tierra. Y es llamado el reino de David, donde Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Entonces ya los reinos de este mundo ya no estarán en las manos del diablo. El príncipe de las tinieblas, que es el príncipe de este mundo, será echado al abismo. Vean, esto está aquí en la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, por un corto tiempo. Ahora vean ustedes, el reino milenial de Cristo, el reino milenial del Hijo de David, sentado sobre el trono de David, será un reino donde Cristo es el príncipe de ese reino. Y con él dice que va a sentar al vencedor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Ahora podemos ver que para estar en este reino glorioso de Cristo nuestro Salvador, primero tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, haber sido bautizados en agua en su nombre, haber recibido su Espíritu Santo y haber obtenido el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Luego, ya estamos dentro del reino de Cristo, de ese reino espiritual. Pero ese reino espiritual va a ser materializado aquí en la tierra y va a gobernar el planeta Tierra completo. Y va a ser establecido Cristo con su reino, y su trono es el trono de David. Por lo tanto, el trono de David será restaurado y el reino de David será restaurado sobre el pueblo hebreo, y ese reino gobernará todas las naciones. El pueblo hebreo quizás ha tratado o ha deseado gobernar el mundo entero, pues hay promesas de que el mundo entero va a ser gobernado desde la tierra de Israel, pero tiene que ser de acuerdo al programa de Dios. Y el que gobernará el mundo entero será Jesucristo nuestro Salvador. El trono estará en Jerusalén y es el trono de David, y será el reino de David restaurado. Ahora, vean ustedes, ese es el reino de Dios en la tierra, del cual Cristo dijo a sus discípulos que
oraran diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, también en la tierra. Los discípulos antes de Cristo ascender al cielo le preguntaron: ¿restaurarás tú al reino de Israel en este tiempo? Cristo dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Libro de los Hechos, capítulo 1. Porque la restauración del reino de Israel y la restauración del reino en medio del pueblo hebreo es para este tiempo final. Ahora, para estar con Cristo en su reino y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, tenemos que tener un cuerpo físico glorificado también, el cual Él nos dará en este tiempo final. A nosotros los que vivimos y a los que han partido en las edades pasadas. A nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él. Por lo tanto, algunos de nosotros se pueden ir antes, pero irían al paraíso. Y resucitarán cuando resucite Cristo a todos los santos de las edades pasadas. Pero la mayoría de nosotros permanecerá vivo, permaneceremos vivos hasta que seamos transformados. Por lo tanto, cuiden bien sus cuerpos. Ningún vicio en sus cuerpos, no dañen sus cuerpos con ninguna clase de vicios. Más bien, lo que cualquier persona pueda invertir en vicios, licor, o cigarrillos, o cualquier otra cosa que dañe el cuerpo, inviértanlo en vitaminas, para que los tengan el cuerpo bien alimentado y les responda bien en el trabajo y rindan buen servicio en el trabajo donde ustedes están, y digan pues siempre: este es un hombre o una mujer de trabajo, que no viene a perder el tiempo aquí, sino que viene a trabajar, que lo que se le paga lo ha trabajado y se lo ha ganado. Dios no quiere vagos en su reino, por lo tanto no sean vagos tampoco en los trabajos donde ustedes están. Lo que usted se gana, que usted lo haya trabajado, para que se sienta orgulloso de lo que ha recibido. Sean personas de trabajo y sean personas también honestas y apartados de todos los vicios y de todo mal y de todo pecado. Que mantengan sus vestiduras blancas, y solamente con la sangre de Cristo es que podemos mantener nuestras vestiduras blancas todos los días de nuestra vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vean San Juan, 1 de Juan capítulo 1, nos dice: capítulo verso 5 en adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tampoco podemos apartarnos y decir: yo no voy a la iglesia, yo no quiero estar entre todos los hermanos. No, eso sería usted apartarse. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, tenemos compañerismo los unos con los otros, y nos gozamos en las actividades, oyendo la palabra y glorificando a Dios y cantándole a Dios, adorando a nuestro Dios. Y ahora, la sangre de Jesucristo entonces nos limpia de todo pecado. Y la persona que
no quiere estar con el resto de los hermanos en las actividades, en los cultos, ¿qué hace? Cristo dijo que Él es la vid verdadera. Y Él dijo que apartados de Él, nada podemos hacer. Vamos a ver. Capítulo 15 de San Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, Cristo es la vid verdadera. Y la vid verdadera, que es Cristo, tiene diferentes ramas, como la tienen las vides de uva, las plantas de uva, echan diferentes ramas. Esto nos muestra que Cristo tiene diferentes, y usted tiene que estar en una de esas ramas, en la rama que le toca estar. Y como individuo, usted también es una rama para llevar los frutos de Cristo a través del Espíritu Santo en usted. Por lo tanto, siendo que Cristo es la vid y Él está en la forma de su iglesia, porque el cuerpo místico de Cristo es su cuerpo y Él es la cabeza. Para estar en Cristo, usted tiene que estar en su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, permanezca en el redil del Señor, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, recibiendo de Cristo la cabeza sus bendiciones. Como un brazo no puede ser quitado de su cuerpo y colocado allá para que Él haga las cosas, ¿por qué? Porque queda sin vida y se corrompe y hay que botarlo. Así pasa con toda persona que quiere separarse del resto del cuerpo místico de Cristo. Tiene que permanecer en su congregación y llevar fruto ahí para Cristo nuestro Salvador. Es Cristo a través de usted el que produce el fruto en la vida suya. Así es que en el cuerpo místico de Cristo todos, llevando fruto en abundancia, permanecemos en Cristo y recibimos las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y Él va quitando las cosas que nos estorban y que nos impiden, para que así podamos llevar más fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial, en que llevemos mucho fruto. Por lo tanto, en el cuerpo místico de Cristo tenemos las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Es ahí donde Cristo llama y junta a sus escogidos, donde llama y junta a la simiente buena, la simiente celestial de los hijos e hijas de Dios. Y para este tiempo final, vean la promesa que hay para todos los escogidos de Dios. En Efesios capítulo, vamos a ver, Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para eso es la segunda venida de Cristo, para transformar nuestros cuerpos físicos, para que así tengamos un cuerpo como el cuerpo glorificado suyo. Así es como está prometido, y así será como Él cumplirá la transformación de nosotros los que vivimos. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder con el cual Él sujeta a sí mismo el universo completo, Él transformará nuestros cuerpos mortales y nos dará un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y semejante a su cuerpo, a su semejanza. Jovencito, inmortal, incorruptible, glorificado, un cuerpo interdimensional, con el cual podremos viajar a cualquier lugar y a cualquier dimensión sin necesidad de un automóvil o de un avión o de un cohete, porque será un cuerpo interdimensional como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean, cuando Cristo resucitó, apareció a sus discípulos estando las puertas cerradas. ¿Cómo entró? Pasó de una dimensión a otra y apareció en la dimensión terrenal, y lo vieron los discípulos y pensaron que era un espíritu, pero era un cuerpo glorificado. Era Jesucristo en el cuerpo glorificado. Ese es el primer cuerpo glorificado que apareció. Y los próximos cuerpos glorificados son los cuerpos glorificados de los escogidos de Dios, de los hijos e hijas de Dios. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo místico de creyentes. Ahora, hemos visto que la segunda vez de Cristo es para resucitar a los muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros los que vivimos y darnos el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora hemos visto que hay una bendición muy grande para los hijos e hijas de Dios, los cuales van a ser transformados, van a ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo, y luego van a regresar para estar en el reino milenial de Cristo como reyes y sacerdotes. Y ese reino será dirigido por Cristo, porque es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ya no estará más como príncipe de este mundo el diablo, sino Jesucristo nuestro Salvador. Será restaurado el planeta Tierra a los hijos e hijas de Dios. Y como príncipe del planeta Tierra completo, de este mundo y de los reinos de este mundo, en el reino milenial, tendremos a Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el príncipe para el reino venidero, para el reino de Dios. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el príncipe del reino de Dios que será establecido en este planeta Tierra. Él es el Rey. Y nosotros, reyes y sacerdotes, con Cristo nuestro Salvador. Hemos visto también que el reino de la simiente mala será quitado ese reino y será establecido el reino de Cristo. Y la simiente mala va
a pasar por los juicios de la gran tribulación, y va a ser terrible ese tiempo por el cual van a pasar. La lámpara de los impíos se apagará, dice la Escritura, pero la lámpara de los justos estará alumbrando en ese reino milenial. La lámpara de los impíos es el diablo en el reino espiritual, y es el anticristo, el hombre de pecado a través del cual el diablo estará manifestado en este tiempo final. Pero la lámpara de los justos es Cristo. Esa es la lámpara que Dios le ha dado a David para el reino de David y para sentarse en el trono de David. Y como individuos, el espíritu del ser humano es lámpara de Dios. Pero para los impíos su lámpara se va a apagar. Para los santos de Dios su lámpara estará encendida todos los días de su vida. Y estará en un cuerpo eterno y glorificado, y por consiguiente estará con vida eterna, y nunca se apagará la lámpara de los justos como individuos, y de los justos como cuerpo místico de Cristo, y de los justos como el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Viendo las simientes que fueron sembradas en Génesis, podemos ver cómo han tenido su trayectoria, cómo han actuado a través de las diferentes generaciones, siempre la simiente mala, persiguiendo y matando a la simiente buena. Ese es uno de los rasgos de la simiente mala, que persigue y mata a la simiente buena. También ambas simientes son religiosas, creen en Dios. Ahora encontramos que lo más importante es cuál será el final de ambas simientes. El final de la simiente mala es ser echadas en el lago de fuego. El final de la simiente buena es reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y la simiente buena reconoce a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizada en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento. Y obtiene el cuerpo angelical y nace así en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En otra ocasión hablaremos más abundantemente de estas dos simientes y veremos con más detalles estas dos simientes. Pues así como fueron sembradas en el Génesis, ahora en el Nuevo Testamento Cristo muestra en la parábola del trigo y de la cizaña que están sembradas en el reino de los cielos, o sea, en el cristianismo. Por eso, tanto la segunda venida de Cristo es en medio del cristianismo, como también el anticristo se levanta de en medio del cristianismo. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Así es que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados,
y nos transforme a nosotros los que vivimos y se manifieste en toda su plenitud en su iglesia, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, y recompense a cada uno conforme a como haya sido su obra. Le dé el galardón que le corresponde a cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Fue para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la trayectoria de la simiente sembrada en Génesis capítulo 3. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Pasen todos muy buenas tardes, o continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros a nuestro amigo y hermano, el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.